El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción del pastor Genaro Hernández Celis. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Bendiciones a todos. Hoy voy a hablarles de que cuando no tienes la revelación, eres un opositor a los propósitos de Dios. ¿Cuántas veces, como dice aquel programa tan famoso, El Chavo del Ocho, sin querer queriendo, nosotros terminamos cometiendo errores? Errores técnicos, errores de fondo, errores garrafales, errores que pueden dejar unas terribles consecuencias en lo que Dios tiene, en lo que Dios quiere para nosotros, para sus hijos, para su pueblo. Y es que cuando no hay una revelación de parte de Dios, tú no solamente te puedes convertir en un opositor del propósito de tu hijo, del propósito de tu hija, del propósito de tus padres, el propósito de tu esposo, de tu esposa, el propósito en conjunto del hogar, el propósito de otra persona, sino te puedes convertir en el opositor de tu propio propósito en Dios. Cuando tú no quieres entender o cuando tú no quieres realmente rendirte a los pies de Dios y entender que Dios es soberano y que Dios no necesita autorización, Dios no necesita permiso para cumplir su obra en la tierra. Muchas veces escuchamos, y es muy cierto, que Dios es un caballero, que Dios es un caballero para hacer las cosas en nosotros. Es cierto hasta cierto punto, y no estoy diciendo cuando digo hasta cierto punto que Dios no sea un caballero. Lo que estoy diciendo es que no es cierto que Dios espera pacientemente que nosotros tomemos una decisión o que nosotros de pronto nos dé por decirle al que sí. No. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:20, que toda la gente dice, Dios es un caballero porque dice la palabra, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entonces yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es cierto, hasta ahí. Pero ese contexto nos está hablando de que es el Señor queriendo tener una relación de padre e hijo, de salvador a salvado, con sus hijos, con su pueblo, con cualquier persona que acepte abrirle las puertas de su corazón para establecer una relación con él, ¿verdad? Y que su vida cambie, que su vida sea diferente. Pero cuando nosotros vamos a los propósitos definidos por Dios para salvación de familias enteras, para salvación de un país, de una ciudad, de algún continente, para salvación con algunas multitudes específicas, que Dios determina salvar a través de algunos ministerios específicos, no siempre Dios está tocando a la puerta esperando si tú quieres abrir o no. Dios simplemente destinó, Dios simplemente trazó desde la misma eternidad a algunos hombres y algunas mujeres para que sirvieran en propósitos eternos, mayormente en esa tierra. Entonces, vemos por ejemplo el caso del profeta Jeremías. Dios no le está preguntando a Jeremías, Jeremías, ¿te parece? Jeremías, ¿estás de acuerdo? Jeremías, ¿te sientes listo? Jeremías, ¿me avisas cuando se te dé la gana? No. Dios en el capítulo 1, versículo 4 en adelante del libro de Jeremías, Dios le dice al profeta, no digas soy muchacho, no digas que no sé, no digas que no puedo, porque a todo lo que te envíe irás y harás todo lo que te mande. O sea, te destiné para eso, para un hermoso destino. Y aquí es donde podemos hablar, cuando hay revelación ya, de la hermosa soberanía de Dios, aun cuando no lo entendamos, aun cuando al no entenderlo no estemos de acuerdo, aun cuando al no comprender la dimensión, la importancia y la urgencia de cumplir un propósito de Dios en esta tierra para la salvación de las almas, que nos podemos convertir en opositores del propósito de alguien cercano o lejano, o nuestro propio propósito en Dios. Es importante entonces entender esto. ¿Cuántos hombres y mujeres, y la Biblia está llena de estos testimonios, de gente que no tenía la revelación del propósito de alguien cercano, de alguien lejano, de alguien del mismo hogar, y que trataron de ser opositores, intentaron serlo, pero que gracias a Dios en su soberanía, aún esto Dios lo utilizó. Esta oposición Dios la utilizó para impulsar más a aquel hombre, a aquella mujer, a cumplir su propósito.
Por ejemplo, vamos a hablar de casos muy conocidos de los que ya hemos hablado en diferentes casos, de los que han tenido la oposición a esos propósitos de Dios. Por ejemplo, José. José tiene la revelación de Dios, no la tuvieron ninguno de sus hermanos ni ninguno de sus padres. Dios por alguna razón no se la dio a ellos. Se la dio a José. Y para Dios eso era más que suficiente para que José lo creyera y se cumpliera el propósito. De hecho, así fue. José lo creyó. José lo creyó al punto que José, de cierta manera, se enfrenta a su familia, en el buen sentido de la palabra, para decirles, Dios me reveló eso y creo que Dios lo va a hacer. Inmediatamente, cuando José le cuenta la revelación que Dios le había dado a través de los sueños, se la cuenta a su familia, sus hermanos, sus padres, se vinieron contra él, lo atacaron verbalmente, lo atacaron en actitud, diciéndole, ¿cómo así que tú vas a llegar lejos? ¿Cómo así que Dios va a hacer cosas grandes contigo? Y su padre, Jacob, le dijo, ¿cómo así que tú vas a estar por encima de mí? ¿Cómo se te ocurre eso? Inmediatamente, tan pronto sintieron que su posición, que su hegemonía, que su autoridad, que su manera de llevar el control en el hogar se veía amenazada, entre comillas, por la revelación que tenía José. Al no tener ellos la revelación, al no entenderlo, lo atacaron. Hasta ahí, en ese punto, quedó en palabras. Pero cuando sus hermanos vieron que José avanzaba en esto, creyéndole a Dios, de que realmente Dios haría cosas grandes con él, entonces los hermanos de José pasaron de un simple rechazo, un simple reclamo de palabras a acciones de manos, a acciones hasta de intento de muerte. Y es que todos los propósitos de Dios en esa tierra están expuestos cuando las personas que los rodean no tienen esa revelación. Esos propósitos de Dios están expuestos a ser atacados, a recibir oposición de diferentes maneras, de diferentes formas, a pequeña y gran escala. Aún en este caso puntual de José, de su propia familia. De su propia familia, José recibe la oposición. Porque no lo entendían. Porque para Jacob, por ejemplo, era pecado. ¿Cómo así que Dios va a poner a José por encima de mí? Y le hizo el reclamo. Los hermanos, el hermano mayor hizo, ¿cómo así que José va a hacer esto? Entonces, eran conocedores de Dios. Ahora, aquí hay algo interesante que tiene un punto de relevancia importante. Que no solamente eran familia de José, sino que también eran conocedores de Dios. Eran conocedores de las cosas de Dios. Pero a Dios no le plació darles a ellos la revelación del propósito. Porque José tenía que ser formado, José tenía que ser trillado, José tenía que pasar aún por el desprecio de su propia familia, aún por la incomprensión de su propia familia, aún por los ataques de su propia familia. Porque José necesitaba, como era hijo consentido, era hijo delicado a los ojos de papá, José necesitaba destetarse de la casa paterno-materna. José necesitaba dejar de depender de lo que en casa había para salir a buscar, para salir a cumplir lo que Dios tenía para él. Y esto es un modus operandi de Dios. Por ejemplo, Dios siempre lo ha determinado así. Por eso dice la palabra en Génesis, en la misma creación, en la misma implantación del hombre en el jardín del Edén. Por tanto, dejará, se apartará, se alejará. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por eso Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal del lugar donde siempre has habitado, donde siempre has vivido, de tu lugar de confort, y sal de tu parentela, de tu familia, y ve a donde yo te dirijo. Siempre, Dios siempre ha querido que sus propósitos dejen de depender de esta tierra, dejen de depender de los hombres, así sea papá o mamá, hijos, padres, y dependan de Él, y aprendan a crecer en Él. Ahora, es importante en el propósito de José, en la oposición que él recibe de su propia familia, conocedores de Dios, pero que no tenían la revelación y aún así agredieron a José, intentaron matarlo, acabarlo. Es importante entender que en ese propósito de José, Dios estaba pensando en la familia de José, aun cuando en ese momento ellos no lo entendieran. Aun cuando en ese momento ellos les pareciera que era pecado, les parecía que iba en contra de la ley de Dios, que iba en contra del orden establecido por Dios y por eso lo atacaron férridamente. Entonces, aun cuando eso pasó, Dios estaba pensando en la familia de José. Qué tremendo es esto. Porque cuando nosotros leemos Génesis 45, nos vamos a dar cuenta que después de que José sale de casa, se va, vive todo esto,
todo lo que tuvo que vivir en proceso, ser formado hasta llegar al trono, hasta llegar al cumplimiento de lo que Dios le había mostrado. Entonces se vuelve a encontrar con los hermanos, se vuelve a encontrar con su padre, que están pasando por una situación terrible de hambre, se están muriendo de hambre, y José en aquella posición es el que los salva. O sea, José sale de casa en el momento en que ellos tenían y José no. Pero los papeles llegan a cambiar y era Dios quien lo sabía. No lo sabía José del todo, no lo sabían tampoco ellos. Pero más adelante, cuando Dios cumple a cabalidad el propósito en José, entonces entendemos que aún los opositores, que en ese caso de José, y para muchos hoy en día, propósitos de Dios, su propia familia, su propio padre, su propia madre, sus propios hermanos, su propia familia les hace oposición y fuerte, lastimándolos, hiriéndolos, tratando de manipularlos psicológicamente, haciéndoles sentir culpabilidad, haciéndoles sentir dolor, porque en ese momento, cuando el opositor está cegado por la ira, cuando el opositor es una persona de autoridad que está acostumbrada a tener el control de todo y sobre todos y siente que algo o alguien se le está haciendo de su control, entonces deja de pensar ya en la persona porque está pensando solo en sí. Se convierte en un egoísta que solo piensa en él, en que va a perder, en que ya no van a hacer lo que él quiere, como él lo quiere que lo hagan. Y no le importa agredir, no le importa abordar psicológicamente a la persona para tratar al máximo de detenerla en el propósito de Dios, haciéndole sentir culpable, haciéndole sentir que va a hacer daño, haciéndole sentir que por su culpa esto, que por su culpa esto otro, ¿verdad? Pero solo cuando viene el cumplimiento total del propósito de Dios, es que se dan de cuenta que aún por ellos Dios lo estaba haciendo, que aún por ellos aquel hombre, aquella mujer de Dios que pagó el precio de exponerse aún ante la persecución de su propia familia, del ataque fuerte de su propia familia, doloroso de su propia familia, aún era por el bien de ellos, que en algún momento lo van a comprender. José tuvo que concientizarse de esto. Tuvo que hacer, como dice el dicho en el argot popular aquí en Colombia, tuvo que hacer de tripas corazón y no ponerse a pensar si a su papá le gustaba o no le gustaba, si a su mamá le parecía o no le parecía, si sus hermanos estaban de acuerdo o no. Él tenía más que suficiente con entender que Dios lo había llamado, que aunque no le hubiera dado la revelación a ellos, sí se la había dado a él. Pero hoy el ejemplo de José nos dice algo interesante, algo tremendo, y es lo siguiente, que Dios nos muestra el ejemplo de José para que lo entendamos. Hoy los propósitos de Dios tienen que entender algo, por más que te duela papá, por más que te duela mamá, por más que te duela la familia, que son por lo general los primeros opositores de tu propósito en Dios porque no tienen la revelación. Son los primeros en levantarse, son los primeros en atacarte, son los primeros en despreciarte, son los primeros en darte la espalda, son los primeros en tratarte mal. Tú ya tienes el ejemplo de José que te dice que vale la pena hoy hacer de tripas corazón, salir de tu tierra, de tu parentela, cumplir el propósito de Dios, porque Dios en algún momento, en el clímax del cumplimiento de tu propósito, Dios los va a bendecir a ellos a través de tu obediencia hoy, a través de tu perseverancia hoy, a través del no rendirte hoy. En el próximo audio les hablaré no solo de los opositores del propósito, sino cuando nosotros mismos nos convertimos en opositores de nuestro propósito. Dios les bendice. Hasta aquí el poder de su presencia. Te invitamos a compartir este mensaje y así ser puente de bendición a muchos más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En YouTube, encuéntranos como Pastor Genaro Hernández Ellis, Facebook Genaro Hernández Ellis. Y si quieres recibir nuestro mensaje diario, escríbanos al WhatsApp 310-5548-116. Si estás por fuera de Colombia, no olvides incluir el indicativo +57. También les invitamos a conocer nuestra página web www.elpoderdesupresencia.org, en la que hallarán nuevos contenidos y nuestra emisora online. Te invitamos a bajar nuestra app en Play Store, El Poder de Su Presencia Radio. El poder de su presencia. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu.